buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI. Recuerden, este es el horario habitual de Pregunta Yamit, de nuestro director, Yamid Amat. Hoy, el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Alfred Ballesteros, convocó una reunión para tratar el tema sensible del racionamiento de agua en la capital de la República, en Bogotá. Asistieron la ministra del Medio Ambiente, el alcalde de la capital, por supuesto, Carlos Fernando Galán, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, y otras autoridades. Doctor Alfred Ballesteros, bienvenido a Entrevistas CMI. Buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches a todos los televidentes. ¿El motivo de la reunión exactamente cuál fue? Bueno, el motivo de la reunión iba enfocado, Gerardo, a cómo nos preparamos como sociedad frente a esta nueva realidad que nos agobia en el mundo entero, el cambio climático. No solo mirar en el corto plazo cómo superar el racionamiento, que por supuesto se tocó este tema, sino cómo nos preparamos frente a los estudios que nos dicen que para el año 2040 vamos a tener un aumento de temperatura de 2 grados y podríamos perder los páramos y que la oferta hídrica se va a disminuir un 13.8%. Cuando usted dice que en 2040 la temperatura va a aumentar 2 grados, ese es el promedio mundial. ¿Hoy de cuánto es esa temperatura? Bueno, recordemos que cuando se hizo el Acuerdo de París en el año 2015, el mundo entero estableció un límite. Dijimos que la temperatura no podría aumentar 1.5 grados porque las consecuencias para el planeta ya podrían ser catastróficas. Y entonces el mundo entero se comprometió a hacer una reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Compromisos que no se han cumplido. No solo no hemos dejado de reducir esta emisión de gases, sino que hemos incrementado un 1.1% en lo corrido del año 2015 a la fecha. Eso quiere decir que el aumento de la temperatura se va a seguir presentando y el modelo de referencia es ese del año 2015. Con respecto a la temperatura promedio de la Tierra en ese momento, a hoy hemos aumentado ya cerca de ese 1.4, 1.5% y se espera que para el 2040 se aumente a 2 grados la temperatura, especialmente de nuestro país y de esta zona tropical del planeta. Es decir, que el promedio de temperatura mundial, ¿cuál es hoy? Estamos 1.4% más o menos por encima de ese promedio mundial que había en París en el año 2015. ¿Y esto qué causa, Gerardo? Esto causa que las coberturas naturales se transformen. Los ecosistemas están diseñados para generar una función y una regulación dependiendo su temperatura, pero cuando yo a un páramo le subo 2 grados la temperatura, o si se la subiera 4 grados, que dice el estudio de la Universidad Nacional que podría subir 4 grados en lo que resta de este siglo, evidentemente las vegetaciones que están allí, las coberturas, no van a poder cumplir su función ecosistémica. La reunión fue por el tema de racionamiento en Bogotá, aparte de lo que se está tratando de ver a futuro todo lo que sucede en el medio ambiente y por supuesto el déficit de agua y puntualmente qué se hizo para la capital. Bueno, tomamos la decisión de instalar una mesa técnica de carácter permanente, conformada por el Departamento de Cundinamarca, el Distrito Capital, el Ministerio de Ambiente, la CAR, y esperamos integrar los municipios de la cuenca del río Bogotá a esta mesa técnica. Se expuso por parte de la corporación una serie de proyectos que consideramos importantes, Gerardo, para que la sociedad se prepare en el corto, el mediano y el largo plazo frente a estos escenarios de cambio climático para evitar que sigamos en un racionamiento y en un desabastecimiento permanente de recurso hídrico. En la reunión estuvo la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad. ¿Hay peligro de que suceda en otras regiones del país lo que está sucediendo en Bogotá con cortes de agua por zonas? Bueno, recordemos, Gerardo, que este fenómeno del cambio climático nos está impactando a todo el territorio nacional. La ubicación de Colombia en la zona del trópico, sobre la línea del Ecuador en el mundo, nos coloca en una situación de mayor vulnerabilidad con respecto a otros países. Y cada vez que llega un fenómeno, sea el fenómeno del Niño de sequía o sea el fenómeno de la Niña de invierno, muchas regiones del país adquieren, digamos, una condición de vulnerabilidad especial. Evidentemente hay otras regiones de Colombia en donde, por ejemplo, ahora el fenómeno de la Niña del segundo semestre puede generar situaciones preocupantes. La región norte, sobre todo de Colombia, y esta región del centro del país. Eso que usted explica me da pie para preguntarle exactamente, para que nuestros televidentes y pues yo mismo, por supuesto, entendamos qué es el fenómeno del Niño y qué es el fenómeno de la Niña, doctor Alfred. Bueno, ¿qué es el fenómeno del Niño? Es importante entender que el cambio climático ha generado, como hablábamos ahora, una variación de las temperaturas. Cuando el Océano Pacífico aumenta las temperaturas, este aumento de las temperaturas genera una especie de sobrecalentamiento de la atmósfera. Este sobrecalentamiento de la atmósfera produce una temporada de sequía
desaparecen las nubosidades, se bajan las precipitaciones casi a cero, como lo vivimos en los meses de enero, febrero y marzo del año 2024. Ese es fenómeno de Niño, es sequía. ¿Y qué es la Niña? Todo lo contrario, el océano se enfría, llegan las nubosidades y entonces empezamos a registrar lluvias por encima de los promedios históricos. ¿Cuál es el problema que tiene eso? Que todos nuestros sistemas de drenaje, todas nuestras políticas de gestión de riesgo están diseñadas con base en unos registros históricos. Los caudales de los ríos, las obras de adecuaciones hidráulicas, pero si de un momento a otro las lluvias que nos llegan exceden esos promedios históricos, pues nadie está preparado para eso y evidentemente se saturan los alcantarillados, se presentan las inundaciones en las fuentes hídricas, se presentan deslizamientos o remociones en masa. Eso es lo complejo de vivir en medio de dos extremos y esta va a ser nuestra nueva realidad, Gerardo. Por eso tenemos que saber adaptarnos y empezar a ejecutar acciones para que esa nueva realidad no nos termine generando una crisis económica permanente, desabastecimiento de agua o exceso de agua, desabastecimiento de energía y todos los problemas asociados a estos fenómenos extremos. Y en el inmediato plazo, las autoridades reunidas hoy en su despacho, ¿qué decidieron para mitigar los efectos que dejó esa sequía producida por el fenómeno del Niño desde finales del año pasado y principios de este año? Bueno, vamos a empezar a trabajar en una serie de proyectos estratégicos. Es importante, Gerardo, que el Estado adquiera los predios que están ubicados en las zonas de importancia ambiental, en las zonas que producen el agua y que generan la regulación hídrica de nuestras cuencas, los páramos, las zonas de nacimiento de ríos, de quebradas. Es necesario allí hacer una inversión en compra de predios, pero también en restauración ambiental, reforestando con especies nativas. Esto hay que hacerlo de la mano con las comunidades que están allí, Gerardo, para que el tema funcione. Tiene que hacer una intervención participativa con las comunidades. Pero tenemos también que entrar a ejecutar otra serie de acciones. Este es un problema que tiene muchas soluciones y hay que mirarlo desde muchos puntos de vista. Los municipios de La Sabana y Bogotá tienen que pensar en fuentes alternas de abastecimiento de agua potable. Por ejemplo, ¿qué? Existe la posibilidad de construir más embalses en la cuenca media y alta del río Bogotá. Existen discusiones técnicas sobre Chingaza 2 que personalmente desde lo ambiental creo que no es viable. El presidente de la República dice que no, la ministra de Ambiente dice que no, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, dice que no. Hoy la CAR dice que no también, creo que esa no es la alternativa, pero sí hay otros sitios identificados en la cuenca alta del río Bogotá. Está Pantano de Arce, está Tabio, está sobre el mismo cauce del río Bogotá en Suezca. Hay sitios donde técnicamente podríamos tener nuevos embalses, podríamos ampliar la capacidad de algunos ya existentes, la CAR lo va a hacer en el Neusa, pero podríamos también explorar, Gerardo, la posibilidad de las aguas subterráneas. Tenemos unos acuíferos subterráneos importantes. El Estudio Nacional del Agua nos ha dicho que la mayor riqueza hídrica que tenemos los colombianos la tenemos en el subsuelo. Entonces hay que empezar a estudiar esas alternativas que en otros países del mundo son viables. Y tenemos, Gerardo, también que aprender a cerrar el ciclo del agua y así como aplicamos otra clase, digamos, de principios de economía circular en lo que tiene que ver con residuos sólidos, lo podemos hacer con el agua. Nosotros hoy no aprovechamos las aguas residuales sino una sola vez. Hay países del mundo, Singapur, sí, Israel, México, en Las Vegas, en California lo vemos también, donde se aprovechan las aguas residuales con un tratamiento terciario, una desinfección. Esto lo podemos hacer en Colombia. Cuando usted dice el tratamiento de aguas residuales, son las aguas negras, lo que sale y que... Las aguas negras, también las aguas grises. ¿Y que la vuelven potable y otra vez la dejan adecuada para el consumo humano? Técnicamente esto ya está inventado, Gerardo, científicamente es posible. También deberíamos avanzar en el uso de las aguas lluvias. Vea, en este momento está lloviendo. Si todos los edificios de Bogotá, si todos los conjuntos y todas las viviendas tuvieran un sistema de aprovechamiento de las aguas lluvias, ahí tendríamos solucionado una parte importante del déficit de recurso hídrico que hoy existe. Me ha hablado usted de dos medidas que adoptaron en la reunión que tuvo hoy, interdisciplinaria y multiinstitucional, en el despacho de usted, director de la CAR, de posibilidad de ampliar embalses, de acudir a las aguas subterráneas y sobre todo la protección de los predios ambientales, evitando que haya venta de predios. ¿Cómo va a hacer eso? Porque eso cuesta muchísima plata, ambas cosas. Bueno, cuesta mucha plata, Gerardo, y ahí es donde todas las entidades tendremos que hacer unos esfuerzos enormes, también los particulares. Este plan tiene un costo cercano a los 4.7 billones de pesos, recursos que hoy no los tiene ninguna entidad. Pero ¿qué nos cuesta más como sociedad, Gerardo? Hacer esas inversiones con la colaboración de los privados, buscando cooperación internacional, priorizando y dejando de hacer de pronto otra clase de inversiones en concreto y en otras cosas, o quedarnos sin agua.
Yo creo que ya estamos sintiendo lo que para la sociedad significaría que no tuviéramos agua, lo que significaría para la industria, para los sectores productivos. Entonces yo creo que aquí todos tendremos que hacer un esfuerzo enorme. Habrá que declarar esos predios de utilidad pública e interés social para que no haya especulación inmobiliaria, pero es algo necesario. De lo contrario, desafortunadamente los campesinos, Gerardo, van a seguir ampliando la frontera agrícola día a día y van a terminar de arrasar los pocos frailejones que quedan en los páramos y las coberturas naturales, que son las que hoy todavía nos permiten tener recurso hídrico en la cuenca. Eso es lo que tiene que ver con su jurisdicción. ¿Dónde sería esa compra de predios para evitar precisamente que sean explotados de una forma diferente? Bueno, la mesa técnica va a definir esos sitios, pero se trata fundamentalmente, Gerardo, de hacer una conectividad ecosistémica entre el páramo de Huacheneque, donde nace el río Bogotá. ¿Qué es dónde? En Villapinzón, Monquentiva, que es Guatavita, Chingaza, donde todos sabemos, Sumapaz, y el corredor ecosistémico de Guerrero, Guargua, Laguna Verde. Estos son los dos corredores que de alguna manera bordean el distrito capital y la sabana, donde se genera el recurso hídrico que hoy alimenta los embalses, pues independientemente de Chuza, que se alimenta obviamente de la cuenca de la Orinoquía, pero que también está en este mismo corredor ecosistémico. Allí hay que hacer el análisis técnico para definir cuáles son los predios priorizados y hacer esa gran campaña. Obviamente esto no se va a hacer este año. Sí, esto es un plan, Gerardo, para ejecutarlo en los próximos 20 años. Pero que hay que diseñarlo, hay que construirlo, porque si no empezamos nunca, la situación en 10 años ya puede ser irreversible. Él es Alfred Ballesteros, el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, quien presidió hoy una reunión en su despacho con la ministra de Medio Ambiente, Susana Mahoma, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el gobernador de Cundinamarca, para adoptar medidas inmediatas de mediano y de largo plazo para evitar que haya futuros racionamientos de agua, por ejemplo, como el que vive la capital de la República. Regresamos a entrevista CMI con Alfred Ballesteros, el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Doctor Alfred, muy sensible y se visibilizó mucho el tema del racionamiento de agua y la situación de los embalses del país, pues porque fue la capital de la República la que sufrió el racionamiento por medidas adoptadas por la administración distrital. ¿De dónde sale el agua que consumimos los bogotanos? Bueno, el agua de los bogotanos viene de diferentes lugares. El embalse de Chuza, que se alimenta del recurso hídrico que debería discurrir, Gerardo, hacia la Orinoquía, nos aporta cerca del 70% del total. Más o menos un 25% viene del agregado norte, es decir, la cuenca alta del río Bogotá. La planta de Tibito es la encargada de tratar el recurso hídrico de allí. Y un porcentaje pequeño viene del agregado sur, los embalses que tenemos en el sur, que son Chisacá y La Regadera. Eso es, el agua toda es de los embalses, toda la que consumimos los bogotanos. Todo el agua que consumimos los bogotanos es de los embalses, aunque claro que hay empresas y hay particulares que tienen, estando dentro de la jurisdicción, perforaciones de aguas subterráneas y tienen, digamos, su propia fuente allí de agua potable, pero es mínimo, digamos que este no es un porcentaje que llegue al 10% del consumo. En el debate público sobre el racionamiento de agua se ha hecho viral un video del entonces concejal Diego Lacerna que advertía hace 5 años de que el acueducto sabía de la situación que se venía y de que iba a haber racionamiento. ¿Se sabía? ¿Esto es negligencia de la administración distrital? No de una en particular, sino de varias que no ha proyectado la situación para evitar que en Bogotá escasee el agua. Bueno, yo no sé si alguien hace 5 años podría haber predecido con certeza la intensidad del fenómeno del Niño. Me parece complejo, salvo que tuviese una bolita de cristal para hacerlo. Pero es que llevamos 15 o 20 años hablando de los efectos del cambio climático. Y eso sí es una realidad, que el cambio climático sabíamos ya que nos iba a impactar. Y en eso hemos estado, Gerardo, un poco dormidos como Estado. Porque aunque algunos hablan del cambio climático, en realidad las acciones efectivas para enfrentar esa nueva realidad no han sido hasta ahora tan evidentes. A esta hora llueve, doctor Alfred, y entonces uno dice, llueve en la capital de la República y estamos en racionamiento, esa contradicción. Sí, eso es algo que hemos querido explicarle a la ciudadanía, Gerardo, porque es que los embalses no se recargan en la parte urbana de Bogotá. Los embalses, en el caso de Chuza, se recarga cuando llueve hacia la Orinoquía y los del agregado norte se recargan cuando llueve en la parte alta de la cuenca alta del río Bogotá. Entonces puede que llueva aquí, puede que llueva durísimo, que haya granizo, que se inunden las calles, pero eso no está llegando a los embalses. Entonces los ciudadanos tienen que entender que mientras los embalses no recuperen los niveles, tenemos todos que seguir colaborando con el ahorro de recurso hídrico en nuestros hogares. Ustedes, todas las autoridades ambientales y los mandatarios municipales y territoriales, incluso el gobierno nacional, habla de que llegó el momento de aprender a reciclar. Usted lo decía en la primera parte de esta entrevista. ¿Eso ya nos tocó aprender a reciclar agua?
Sí, yo creo que esta cultura, además de la economía circular que predicamos en otra clase de temas, tenemos que aplicarla al recurso hídrico. Tenemos que aprender a reusar el recurso hídrico. En nuestros hogares también tenemos forma de hacerlo, lo hemos dicho, el baldecito en la ducha mientras se calienta y esa agua se reutiliza, los excedentes de la lavadora, muchas actividades que podemos hacer en el hogar y que nos permiten el reuso del recurso, Gerardo. Estamos obligados a hacerlo, no hemos logrado esa meta de 15 metros cúbicos por segundo de consumo en el Distrito Capital. Y es importante que lleguemos a esa meta, pero además es necesario que estos hábitos de ahorro que los bogotanos hoy están implementando permanezcan, que la gente entienda que esta no es una coyuntura. Puede que el racionamiento dure un mes, 2 meses, 3 meses, sí, pero el cambio climático llegó para quedarse. Y siempre vamos a seguir teniendo problemas de escasez de agua en las épocas de sequía. Entonces la cultura de ahorro se tiene que quedar para siempre en nuestros hogares. Aparte de poner el balde o una vasija para recoger el agua, para aquellas personas que se bañan con agua caliente y no se desperdicie la primera que sale fría en esos segundos, ¿qué más debo hacer yo en mi casa para cuidar el agua? Bueno, uno debería primero revisar y reparar fugas que yo tenga. Deberíamos tener sistemas ahorradores en las cisternas, en los lavamanos, sistemas de estos que con sensores permiten que el agua no esté allí. Deberíamos cerrar también la llavecita cuando nos vamos a afeitar, al lavado de dientes, cuando estemos jabonando la loza, a los que nos ponen a lavar la loza en la casa, Gerardo, tenerla cerrada. Deberíamos utilizar la lavadora únicamente cuando tenga ya la carga completa y deberíamos almacenar agua lluvias. Todos deberíamos tener un sistema de canales en nuestras casas, en nuestros conjuntos para almacenar agua lluvias, y esa agua lluvia hoy podríamos utilizarla para lavado de vehículos, para riego de jardines, para lavado de pisos, para cualquier otra actividad, cualquier acción que nos ayude a quitarle presión al sistema de acueducto de agua potable contribuye y es necesaria de ahora en adelante. ¿Puede afectar el racionamiento de agua o la buena utilización del agua en algunas actividades comerciales? Por ejemplo, el lavado de carros. Bueno, hay lavaderos de carros que tienen ya un sistema hoy de reciclaje, donde prácticamente el consumo de agua que utilizan es mínimo. Hay otros que utilizan unos lavados en seco. Pero los que no tienen esa clase de sistemas sí deberían tender a desaparecer, Gerardo, o deberían reconvertirse, que es el llamado que les hemos hecho a muchos industriales, que tienen que poco a poco transformar sus procesos productivos y reconvertirse con criterios de sostenibilidad ambiental. Otras industrias, ¿qué deben hacer en la preservación y el buen uso del agua? Lo que queremos desde la CAR, por ejemplo, a las que están en el territorio, Gerardo, llevarlas es a que por lo menos el 50 al 70% del recurso hídrico sea autosostenimiento de ellos, que ellos mismos se abastezcan del recurso hídrico, o recogiendo las aguas lluvias. El sector floricultor lo hace, con sistemas efectivos de riego, con sistemas efectivos en sus aparatos productivos y lo que estábamos hablando ahora, la circulación y el reuso de las aguas, indispensable para que en realidad, cuando se trate de la captación de una fuente hídrica o del aprovechamiento de la que llega por el tubo de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, que esto no sea más del 30% del recurso que ellos demandan en sus procesos industriales. Usted en la primera parte de la entrevista me dijo que 4,7 billones de pesos vale ese plan como de mitigación y de intervención para fortalecer el sistema ambiental que provee agua a la capital y a la región de Cundinamarca. ¿De dónde va a salir esa plata, aunque usted hablaba de convenios que debe hacerse con entidad privada? Bueno, aquí tiene que haber un aporte del gobierno nacional. Yo creo que el gobierno nacional no solo está para dictar políticas en materia ambiental, también tiene que hacer inversiones. También tenemos que priorizar en dónde invertimos. Y el gran problema que le decimos hoy al país que tenemos es el recurso hídrico, pues la solución se traduce en destinar recursos y en hacer inversiones. El gobierno distrital también tendrá que meterse la mano al bolsillo. El departamento hoy ha anunciado ya unos recursos importantes para el tema. Los municipios, Gerardo, los municipios tienen que dejar de pensar en tanto concreto, en tantas ferias y fiestas, e invertir en algo que en realidad la gente hoy necesita, y es que le garanticemos la seguridad hídrica a las futuras generaciones. Otro tema que se ha planteado con este racionamiento de agua en Bogotá es el de la proliferación de conjuntos residenciales, sobre todo en la sabana y afueras de la ciudad. Ya, ¿cómo va a proveerse el agua para esas personas que van a vivir en todos los conjuntos multifamiliares? Bueno, Gerardo, nosotros llevamos meses poniendo sobre la mesa una discusión, y es cómo vamos a seguir creciendo en Bogotá y en la sabana. Yo creo que tenemos que diseñar unos modelos de ordenamiento del territorio que respeten la disponibilidad hídrica de cada municipio y de la cuenca. Hoy, a simple vista, Gerardo, la capacidad hídrica de la cuenca ya está saturada. Pero decir que no vamos a crecer más es un poco complejo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Generar unos modelos responsables de ocupación del territorio, donde los nuevos desarrollos garanticen su propio recurso hídrico y donde definitivamente los municipios no
pueden seguir creciendo de manera irresponsable, desordenada y sin tener en consideración, en especial, la oferta hídrica del territorio y el tratamiento de las aguas residuales. En lo que compete a la CAR, el hecho de que haya una Bogotá región ya definida por acto legislativo, que esté impresa en la Constitución, ¿va a contribuir a eso, a que haya unos desarrollos ordenados? Yo pienso que sí, Gerardo, porque nos va a permitir por primera vez no mirar cada municipio como un ente aislado donde cada alcalde y cada consejo quiera imprimir su propio modelo, sino con una visión regional, ordenar un territorio, definir cuáles son los municipios donde se van a llevar la vivienda, cuáles son los municipios de vocación industrial, cuáles son los municipios de vocación agrícola, y con una visión regional será mucho más fácil organizar el territorio. Esta experiencia que estamos viviendo lo que nos enseña es que el agua no alcanza y que el agua se está acabando. Yo creo que esta experiencia, precisamente, Gerardo, nos desmitifica algo que nos habían dicho, y es que éramos el país más rico en agua y que como 2/3 partes del mundo son agua, entonces el agua es inagotable, porque puede que eso sea cierto. El gran problema es que solo el 2%, Gerardo, del agua del planeta es potable. Y el gran problema de Colombia es que somos un país rico en agua, pero donde estamos ubicados las poblaciones principales no es donde está el agua. El agua está en el Chocó, en la Orinoquía, donde no hay poblaciones. Entonces, usted lo acaba de decir, la gran conclusión es que el agua se está agotando, que tenemos que gestionar mejor el agua, aprender a aprovecharla, pero sobre todo tenemos que devolverle a los ecosistemas que han sido víctimas de deforestación, de ampliación de la frontera agrícola y de afectación, las condiciones naturales para que nuestros hijos y nuestros nietos, Gerardo, no vivan en un racionamiento permanente y en una escasez permanente de agua. Y hablando de esas paradojas que nos juega el cambio climático, salimos de una sequía del fenómeno del Niño y nos estamos adentrando a una lluviosidad alta en el fenómeno de la Niña. ¿Cómo se está preparando el Estado colombiano para afrontar ese fenómeno de la Niña con lluvias intensas e inundaciones? Bueno, desde la CAR Cundinamarca empezamos hace un par de semanas las obras de mantenimiento en la cuenca del río Bogotá, a la adecuación hidráulica de este río. Estamos en diferentes ecosistemas haciendo las verificaciones para determinar dónde podemos intervenir y dónde debemos actuar para que no tengamos eventos de riesgo. Lo mismo le hemos pedido a los alcaldes municipales para que podamos con tiempo prevenir cualquier contingencia. Sin embargo, el IDEAN ha dicho que la intensidad del fenómeno de la Niña no va a ser tan fuerte hasta ahora y no vamos a tener tampoco una pluviosidad que exceda de manera ostensible los registros históricos. Pero inundaciones va a haber, derrumbes va a haber. Posiblemente, porque nuestras condiciones topográficas y geográficas son muy complejas y evidentemente con 2 o 3 aguaceritos nuestros suelos se saturan, se recargan y tenemos allí los movimientos masales, los deslizamientos, como su merced los llama. Tendremos que estar preparados para eso y como Estado tendremos que activar también toda nuestra política de gestión de riesgo para prevenir y sobre todo proteger las vidas humanas. Las otras 32, 33 corporaciones autónomas, usted habla con sus colegas, ¿qué están haciendo para evitar y trabajar sobre este tema? Bueno, todos hoy estamos articulados a través de la Asociación de Corporaciones, de ASOCARS, y sé que todos, en la medida de sus capacidades, estamos actuando y estamos tratando de contribuir con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo en lo que le corresponde a las corporaciones, que es especialmente el estudio y el conocimiento del riesgo, porque recordemos que las acciones concretas de intervención son competencia de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, porque así lo dice la Ley 1523. Usted me ha hablado, doctor Alfred, hace unos momentos de la reforestación que debe hacerse. Y también hace unas semanas anunció un plan de reforestación en los cerros de Monserrate a raíz de los incendios que hubo a principio de año. ¿Cómo va ese plan piloto? ¿Cuándo comienza? ¿Cuánto cuesta? ¿Y qué es lo que van a sembrar? Bueno, ese plan piloto ya comenzó. Nosotros tenemos el objetivo de sembrar 5 millones de árboles en el territorio CAR. De esos 5 millones hemos sembrado a la fecha cerca de 50.000 porque las condiciones climatológicas no nos han permitido sembrar más, pero tenemos ya unos ejercicios interesantes de articulación interinstitucional con el departamento de Cundinamarca, con el distrito, el ministerio que hoy se comprometió a darnos una política y unas líneas claras para que podamos hacer restauraciones con reforestación en predios privados. Esto es importante porque nos va a permitir también hacer alianzas con particulares que quieren que lleguemos a restaurarle y a reforestarle sus fincas, pero que hoy en una errada interpretación no era tan claro si se podía. ¿Qué van a sembrar ahí?
especies nativas. La idea es que tengamos unos bancos de semillas e identificadas las especies de cada región. No podemos cometer un error que históricamente se ha cometido y es llevar especies que puede que sean nativas, pero no de esa altura, no de ese clima, no de ese ecosistema, y llevarlas de un lado a otro porque ya está demostrado que eso, desde el punto de vista de biodiversidad, es un error. ¿Y eso significa quitar unos árboles y sembrar otros? Ese tema de la sustitución solo es viable, digamos, en ecosistemas como en cerros orientales. En otros no. En otros lo que hacemos es identificar las áreas de importancia ambiental, las zonas que requieren restauración con reforestación y hacer allí las plantaciones. En cerros es donde se ha venido hablando de la necesidad de generar una sustitución de los pinos y eucaliptos que están allí por especies nativas. En esto también estamos avanzando con el Jardín Botánico, la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, y espero que en pocas semanas tengamos ya ojalá un primer convenio para intervenir las primeras hectáreas. Una especie nativa, por ejemplo, para poner en Monserrate, ¿es cuál? Bueno, ahí hay que hacer el estudio, Gerardo, por parte de los biólogos, de cuáles son las especies que son propias de ese ecosistema. Yo no me atrevería a decírselo en este momento, porque luego sale un biólogo a decirme, uy, el director de la CAR dijo que ese era de allá y ese es de otro lado. Él es Alfred Ballesteros, el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Doctor Alfred, muchas gracias por estar en entrevista CMI. A ustedes, Gerardo, y a todos los televidentes. Y a ustedes, televidentes, muchas gracias por la sintonía. Continúen aquí en Noticentro 1 CMI con las noticias de Colombia y el mundo. Buenas noches.